a hablar de la motilidad, en la cual la motilidad vamos a tener dos como tal, que van a ser las contracciones peristálticas y las contracciones de segmentación. Las contracciones peristálticas vamos a tener a nivel del esófago, estómago e intestino delgado, en la cual la característica de las contracciones peristálticas van a ser que la formación del bolo alimenticio, del quimo o del kilo, pues en esta zona va a crear un proceso de relajación e inmediatamente atrás de este va a hacer una contracción. ¿Para qué? Para crear una dirección de movimiento que va a ir hacia adelante, es decir, de llevar hacia de la zona cefálica, hacia la zona gástrica y finalmente hacia la zona intestinal, ¿ya? Entonces, así funciona, es más para el movimiento, pero en el intestino delgado y en el intestino grueso vamos a tener contracciones de segmentación o también llamadas contracciones de mezclado, en la cual podemos tener dos sitios en los cuales se ha formado el kilo, en la cual pues la finalidad es que podamos tener el proceso de mezclado. ¿Para qué? Para que su absorción a través ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, que lo vamos a aprender más adelante, cuál es la parte más importante de absorción en estos sitios, pues sea mucho más fácil, ya sea mucho más fácil en este aspecto. Entonces vamos a tener estas dos que van a ser contracciones de segmentación y contracciones peristálticas. Ya cuando vamos a hablar del proceso de deglución, es decir, ya estamos iniciando la alimentación como tal, vamos a ver que a través del nervio vago, el nervio glosofaríngeo y el nervio trigémino van a ser las más importantes. ¿Por qué? Porque estas van a estar conectadas con el centro de la deglución, en la cual el centro de la deglución va a tener el primer estímulo cuando el bolo alimenticio hace contacto con la parte posterior de la lengua, ¿ya? Ahí, en la mayoría de los casos, supongo, hacen deglución involuntariamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el centro de la deglución interpreta que ya va a pasar el alimento. Esto les ha ocurrido en la práctica cuando han empezado a hacer la masticación, ¿verdad? Es decir, les he enseñado algo que efectivamente funciona de esta manera. Cuando hacen masticación, inconscientemente, cuando va hacia la parte posterior, hacen deglución, ¿ya? Así funciona. Entonces, cuando hacemos un estímulo del centro de la deglución, junto a todas las ramas que vamos a tener, va a ir directamente hacia la parte esofágica para iniciar el peristaltismo, ¿ya? Entonces, el inicio del peristaltismo va a ser muy importante porque en estos casos lo que se creía del esófago era que era solamente un tubo inerte y nada más, ¿ya? Pero no funciona así, sino que la masticación y el proceso de formación de bolo alimenticio va a ser importante para el inicio del peristaltismo. Ya habíamos visto que otras características relacionadas con la saliva va a tener, pero esta es una de las más importantes y ahora la vamos a ver por qué. Porque el inicio del peristaltismo a nivel esofágico nos va a dar como si fuera un efecto de ola, ¿ya? En la cual acá vamos a tener el comienzo de la deglución relajando el esfínter esofágico superior y que este estímulo va a ir hasta llegar hacia el estómago, es decir, el peristaltismo va a iniciar en el esófago y va a continuar hasta el intestino delgado, ¿ya? Por eso tiene un efecto de ola, en la cual solamente se puede realizar a través de la masticación y la formación del bolo alimenticio. No se puede hacer de otra manera, por si acaso, ¿ya? Por el cual, aquí ya tenemos otro motivo para decir por qué la dieta de jugos o a base de jugos no es recomendado en pacientes que sí tienen todas sus piezas dentales, ¿ya? No es recomendado en pacientes que sí tienen todas sus piezas dentales, es decir, en ustedes no deberían hacer dieta a base de jugos, ya no deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque se saltan este proceso, directamente van a ir a través de la deglución y ya no existe un peristaltismo per se a nivel del esófago. Pero dentro de otras funciones a nivel del esófago también te refiere que el inicio del peristaltismo con la relajación del esfínter esofágico superior también vamos a tener
la formación de moco a nivel del esófago. Esto nos va a ayudar a que el proceso de deglución sea mucho más sencillo y además como un efecto buffer también al momento de llegar a nivel del estómago, y además que esta última línea peristáltica va a ser la apertura del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Por este motivo, el proceso de la deglución es muy importante. Acá se puede explicar el por qué. No se pasó el artículo, ¿no? Lo voy a hacer al final. ¿Por qué en ese artículo refiere que comer en menos de 2 minutos puede estar asociado con mayor probabilidad de tener esteatosis hepática, ¿ya? Que este proceso se acelera en demasía y va a alterar la parte de secreciones estomacales relacionadas con la parte hepática y con la segunda porción del duodeno. Entonces, por este motivo, ¿qué deberían hacer? ¿Cuánto tiempo deberían comer? 1 hora. No necesariamente, es que depende. Ahí ya sé lo que dice, o sea, si están comiendo un sándwich en 5 minutos o inclusive 4 minutos pueden hacerlo fácilmente, ¿no? Si de la nada pues están con apetito y se piden la mitad de un pollo, no creo que en 5 minutos puedan terminar como tal, o sea, tiene que ser según la cantidad de comida, ¿ya? Si solamente es un sándwich, pues en 5 minutos pueden hacerlo fácilmente. Por el cual, las masticaciones también tienen que ser adecuadas. Triturar la comida tiene que ser adecuado, no tienen que comer como patos, por si acaso. ¿Saben cómo comer patos, no? Solamente trae el alimento, no mastica. Entonces, cuando ya iniciamos el proceso de la deglución, en la cual podemos evidenciar toda la parte anatómica normal referente al paladar duro, al paladar blando y la epiglotis, pues al inicio del proceso de la deglución vamos a ver cómo la lengua va a forzar el alimento hacia atrás e inicia el reflejo de deglución, y el paladar blando es accionado hacia arriba para cerrar el acceso a la nasofaringe, y funciona de esta manera gracias al centro de la deglución, ¿ya? Y una vez tenemos cerrado el acceso hacia la nasofaringe, la faringe y el hueso hyoide se mueven hacia arriba y la epiglotis cierra el acceso a la laringe. El esfínter esofágico superior se relaja, permitiendo que el bolo alimenticio entre en el esófago, por el cual vamos a iniciar el peristaltismo, ya a nivel del esófago. Y en la última fase de la deglución a nivel del esófago vamos a ver que la parte del peristaltismo va a ser muy importante por todo el largo del esófago, gracias a la inervación que vamos a tener, en la cual, tal cual les refería hace un momento, el proceso de peristaltismo que vamos a tener a nivel de todo el esófago va a ser muy importante para aperturar el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aperturamos el esfínter esofágico inferior. Y ahora vamos a estar en una nueva fase que se llama zona gástrica, ¿ya? Hasta acá vamos a tener la zona cefálica, es hasta antes de la apertura del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Hasta ahí llega la zona cefálica, la zona cefálica, o fase cefálica, perdón. Y a partir de esto recién vamos a tener la fase gástrica como tal. Entonces, si vamos a ver el esófago, la característica normal del esófago tiene que tener esta característica. En un megaesófago, sea cual sean las causas, ¿qué podría alterarse? Ahora que ya hemos aprendido esto. Bien, uno, el peristaltismo. ¿Qué más? ¿Qué? No está mal la elasticidad, ya. La apertura del esfínter. Reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque habría como que una apertura, entonces... No está mal, el esfínter esofágico inferior puede estar con una apertura parcial, y esto puede llevarnos a una enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y algo igual de importante, la secreción de moco, ¿ya? Entonces, ¿por qué les pongo esta parte? Porque lo que a mí no enseñaron adecuadamente, supongo, es que el esófago, con las viejas creencias,
podríamos reemplazarlo por un tubo inerte ya, ¿no ve? Porque antes se creía que solamente era de esta manera, entonces no funciona así. Por el cual el reemplazo, por ejemplo, en un megaesófago, porque esto ya no tiene vuelta atrás, por si acaso, hay que reemplazarlo quirúrgicamente. Entonces, ¿con qué lo reemplazaríamos? ¿Cuál? Bien, intestino delgado, ¿por qué? Porque se parece bastante. Ya, es similar, gracias al peristaltismo y gracias a la parte de secreción de moco. Ya va a ser similar, más no igual, obviamente. Entonces, en este caso, se va a tomar una parte del intestino delgado para reemplazar esta. Si bien el megaesófago puede ser una de las causas comunes de lesión del esófago, ¿qué otras causas podríamos tener? O sea, ya sé que no están llevando un zapato, pero ilumínense un poquito. Habla sin miedo. O sea, puede volver a decir la pregunta. Podría ser, la bulimia puede causar lesiones a nivel esofágico. Cuando se induce al vómito, creo que tiene una de reparo, empieza a formar eso. Ya, es parte de la bulimia, en la cual la parte ácida va a causar daño a nivel esofágico. Está bien, ¿qué más? El síndrome de Barreto. Más común, el síndrome de Barrett. ¿Qué más? Eso sí es un poco raro porque es raro que se aloje solamente en la parte esofágica. No te digo que no puede pasar, pero puede pasar. Patología tumoral, puede ser. Patología tumoral propia a nivel del esófago. No está mal, fístulas. ¿Por qué se causarían los desgarros? No está mal, puede ser. No es algo común, pero puede ser. Exceso de contracción es una metafuerza. Contracciones. Para la sensibilidad, a la hora de querer vomitar, hay personas que se... Ya, algo... ¿Entraría en la atresia esofágica también? ¿O no? Sí, atresia esofágica entra. Algo que puede dañar a nivel de esofágico, y es algo que hacen la mayoría de ustedes, por si acaso supongo, es... ¿Qué? No sé, no creo. No, necesariamente. A nivel esofágico, no. Ya les he explicado dónde va a ocurrir el daño. Sí, pero... No está mal. Bueno, ahora me has hecho recuerdo dos. Uno, alcohol. No esencialmente. El cigarro, el daño principal que va a causar es a nivel respiratorio. Y consumir o comer alimentos picantes. Alimentos picantes. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Gracias a México hemos aprendido los daños que podemos tener al consumo crónico de comidas picantes o demasiado condimentados. Que México están a la par en ambos casos, por si acaso. Si van a México, es un muy buen país, un bonito país, en la cual van a ver que tienen comidas demasiado condimentadas y en todo hay picante, por si acaso. En todo hay picante. Entonces, a partir de esto hemos visto que puede causar un daño, algo no tan común, sino que está relacionado con un rubro en específico. Los mecánicos o todos los que tengan que ver en ese rubro hacen una mala práctica, principalmente en Latinoamérica, que es pasar ya sea gasolina, diésel, etcétera, etcétera, a través de un tubo. Las gotas, no estoy hablando de que traen gasolina como tal, sino las gotas estas no directamente van a llegar a la parte estomacal, sino que al tener contacto con el esófago va a empezar a causar daños, ¿ya? En la cual el daño es tan intenso porque es demasiado alcalino
Entonces ahí puede causar úlceras esofágicas, ¿ya? Yo me acuerdo que teníamos un paciente que solo era mecánico y empezaba a vomitar sangre. Entonces ha sido por este motivo. Cuando ya de hecho la endoscopía se veía que tenía un montón de úlceras esofágicas y esa práctica la hacía comúnmente. Hay bombas ahora que pueden pasar gasolina hacia donde quieran, por si acaso ya no es necesario volver a través de un tubo, y esas bombas cuestan $10 o $20, son manuales, así que ya no es necesario y es sumamente peligroso por si acaso, ¿ya? Qué bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Nada? Doctor, pues en el momento de que hay consumo de carnes y no está verificado en eso. Bien, no está mal. El no masticar los alimentos que sí tienen una consistencia mucho más sólida puede dañar la parte esofágica. Eso sí es verdad. O sea, si comen como patos, pues puede causar daños en la mucosa esofágica. Por eso tienen que comer adecuadamente. Y duele cuando por prisa estás comiendo y tragas directamente. Ahí sientes el contacto directo con la mucosa. A la tripita que se queda. Buena pregunta. ¿Y qué está relacionado con esto? ¿Qué te dice la literatura sobre las comidas demasiado calientes o demasiado frías? Puede causar lesiones a nivel esofágico, pero la principal lesión que vamos a tener es a nivel gástrico. Ya va a estimular la formación de ácido gástrico. O sea, no deberían tomar pues su café o lo que sea que tomen muy caliente a punto de ebullición, ¿no ves? No se debería tomar bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque en este punto pues te va a causar gastritis. Y si ya tienes gastritis, complicaciones propias de la gastritis. Por eso no lo tienes que hacer, por si acaso, ¿ya? No lo tienes que hacer. No se debe ir con las bebidas demasiado frías. Obviamente, pues no les voy a decir calientes en el helado, ¿no? Sino que esta práctica no debería ser tan frecuente, ¿ya? O sea, si comes helado cada maldito día, por eso después sientes que tienes gastritis, porque estás haciendo un estímulo agresivo a la mucosa gástrica. Si quieren, hagan la prueba y coman helado todos los días y van a sentir como, si empiezan lunes, el viernes ya sienten como empieza el aumento de la secreción gástrica, por si acaso, ¿ya? Entonces, eso dice referente a las comidas de temperatura extrema, o sea, demasiado caliente o demasiado frío. En el caliente se puede solucionar esperando, qué sé yo, soplando o le aumentas agua fría, qué sé yo. Pero en el caso del frío, pues lo metes a la no hay mucho que se puede hacer. Lo único que recomienda es que no lo hagas frecuentemente, ¿ya? No lo hagas frecuentemente. Entonces, el bolo alimenticio con el peristaltismo va a hacer la apertura del esfínter esofágico inferior y este va a llegar al cuerpo del estómago, en la cual, llegando al cuerpo del estómago, va a estimular las células del marcapaso y estos, gracias también a la apertura del esfínter esofágico inferior, vamos a comenzar también con el peristaltismo a nivel estomacal, ¿ya? Por eso es tan importante el peristaltismo y la apertura del esfínter esofágico inferior. El marcapasos va a iniciar un potencial de acción que impulsa las ondas de contracción por el estómago, mezclando y triturando su contenido. Cuando ya iniciamos esto, ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo, ¿ya? Quimo. El quimo. Entonces, dicho esto, el estímulo que vamos a tener para el peristaltismo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el píloro se va a poder aperturar gracias a los movimientos peristálticos. Ya lo vamos a aprender en un momento. En la cual las células que vamos a tener a nivel gástrico, espero me fijaré si algo me escribieron. No me lo acá. Dentro de los tipos de células que vamos a tener en el lumen del estómago, vamos a tener las células epiteliales, las células de la mucosa cervical, las células G, las células D, las células principales y las células parietales.
Las células epiteliales, ¿de qué van a estar o cuál va a ser su función? Estas van a ser de reabsorción y... Ya, solamente van a funcionar para la reabsorción. A partir de las células de la mucosa cervical vamos a tener las funciones propias a nivel estomacal. La célula de la mucosa cervical se va a encargar de producir moco para... bien, producir moco, qué perspicaces que son. Las células que se van a encargar de gastrina. gastrina. Las células de Es de bien, la somatostatina. Las células principales, el ácido clorhídrico. la formación de ácido clorhídrico, y las células parietales. El del mucinógeno. A ver más. Es producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Bien, el factor intrínseco relacionado con la activación del pepsinógeno. Ya, la activación del pepsinógeno. Entonces, hablando exclusivamente de las células parietales, en las cuales vamos a tener la formación y posteriormente la secreción de ácido clorhídrico, esto es a través de la célula oxíntica. Vamos a tener el estímulo para la formación y estímulo del ácido clorhídrico. ¿Cómo? Antes, la célula de la mucosa del cuello va a estar directamente relacionada con la célula parietal. ¿Por qué? Porque el moco va a ser el factor inhibitor de la célula parietal, porque esta va a recubrir todas estas partes para que la formación y la secreción de ácido clorhídrico no dañen a las demás células, ya no dañen a las demás células, y a través de la secreción de moco podemos tener un recubierto para evitar un daño cuando hablamos de una parte normal, ya cuando no estamos hablando de gastritis, solamente estamos hablando de la parte normal, por eso está a la par, ya a la par. Entonces, qué bien. El ácido clorhídrico, desde un punto de vista bioquímico, ¿cuál sería su formación? Bien, hidrógeno ahí, cloro o cloruro. Entonces, vamos a ver que a través de la luz del canalículo y principalmente relacionado con la célula parietal, a través del líquido intersticial vamos a tener el paso de CO2, en la cual, ¿sí saben por qué esta parte, no ve? O sea, lo han llevado en fisiología respiratoria. En respiratoria no estamos en el estómago. Porque hay CO2 ahí. Hace efecto bajo. ¿El CO2? ¿Por qué hay CO2 ahí? A ver, el oxígeno tiene un punto de unión de 98% con 98% de unión con la hemoglobina. Bien, el CO2 ¿cómo funciona? Su antecesor era la... 60% es para conversión en bicarbonato. El resto no. También creo que la hemoglobina. No. ¿O no? 30% es para unión con las proteínas y vamos a tener un 10% disuelto. Al igual que el oxígeno tenemos un 2% disuelto, ¿ya? Ahora entienden por qué, a ver. Ahora sí, supongo que un poco más claro. Ya. Porque estamos en el estómago, ya estamos en el estómago. Entonces, ya, dentro de la luz del canalículo vamos a tener un contratransporte en la cual van a ser los hidrogeniones y el potasio, ¿ya? ATPasa igual, en la cual pues vamos a tener desde la célula parietal la salida de hidrogeniones hacia la luz del canalículo y vamos a tener un ingreso de potasio como tal, en la cual iré por partes mejor. Del líquido intersticial vamos a tener una salida y un ingreso del CO2 en la cual a nivel de la célula parietal el CO2 vamos a tener conversión en bicarbonato. ¿Cómo? ¿Qué? Bien,
el CO2 en unión con el agua a través de la anhidrasa carbónica, pues vamos a tener la división para conversión en bicarbonato y conversión en hidrogeniones, ¿ya? En la cual estos hidrogeniones van a formar parte del contratransporte con el potasio para que ingrese el potasio, pero a través del líquido intersticial vamos a tener que la salida de bicarbonato va a ir primordialmente hacia el líquido intersticial, y a través de un contratransporte de bicarbonato cloro pues vamos a ingresar cloro a nivel de la célula parietal, ¿ya? Entonces relacionado con el potasio vamos a tener un contratransporte de sodio, potasio, ATPasa, en la cual vamos a tener salida de sodio hacia la parte del líquido intersticial y vamos a tener el ingreso de potasio hacia la célula parietal. En la luz del cananículo, acá solamente el potasio va a tener un canal iónico de potasio, que este va a poder a través de un transporte pasivo va a poder atravesar la luz del cananículo, ¿ya? Mientras que el sodio va a tener la característica de ingreso hacia la célula parietal para la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel de la célula parietal. ¿Qué es lo irónico de esto? Que el cloro, a pesar del contratransporte con el bicarbonato, vamos a tener un transporte pasivo a través del líquido intersticial hacia la célula parietal, y a la luz del cananículo pues tengamos la salida de cloro, y a través de ósmosis pues también tengamos la salida de agua, principalmente relacionado con las células parietales para la formación de hidrogeniones, ¿ya? Pero que igual refiere que a la luz del cananículo podemos tener la salida de agua. Entonces, en la luz del cananículo vamos a tener las porciones más importantes para la formación de ácido clorhídrico, que va a ser hidrogeniones y cloro, ¿ya? Entonces, así es como vamos a tener la formación de ácido clorhídrico a través de las células parietales, por el cual en el estímulo principal que vamos a tener, ya sea para mayor formación de ácido clorhídrico o procesos de inhibición hacia la célula parietal, van a ser los siguientes, en la cual el nervio vago va a estar relacionado para la mayor estímulo hacia las células parietales, en la cual la acetilcolina va a ser uno de los principales que vamos a tener. ¿Por qué? Porque este va a estimular principalmente la célula parietal para un estímulo hacia el ATPasa de contratransporte de hidrogenión y potasio, ¿ya? A través de las células G, cuando estimulamos las células G, estas van a estimular las células CT para mayor liberación de histamina. Irónicamente, la gastrina y la histamina también estimulan la célula parietal, por el cual, cuando estimulamos la célula parietal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener también la formación de ácido gástrico, pero va a tener mayor incremento a nivel de hidrogeniones, ¿ya? Por el cual el ácido gástrico va a ser mucho más ácido, ¿ya? Mucho más ácido. Técnicamente todavía falta, pero ¿qué estimula la salida de acetilcolina? Ah, no, ya les he dado, está en los cuadros. ¿Qué estimula la salida de acetilcolina? Las alimentación. Acetilcolina y la colchicina. No.